La fe y la esperanza y la caridad. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio, en Esto es lo Último. Pídele a los reyes que los reyes dan. Hoy es víspera de Reyes, 5 de enero del 2021. Y vamos a hablar de Reyes Magos. Vamos a hablar de promesas de Reyes, del país puertorriqueño que se reúne entre el 5 y el 6 de enero. Precisamente a traer la promesa que cada quien, cada familia pueda tener con relación a los Reyes Magos. Y estamos en Esto es lo Último, en un programa especial sobre la promesa de los Reyes con Carlos Javier Torres Sáez. Vamos a hablar con Carlos Javier sobre cómo lo lleva él como un promesero de muchos años. Pero antes, las palabras mágicas. Compartan todos los contenidos de Bonita Radio que creemos y queremos que sean virales a través de todo el proyecto periodístico que estamos haciendo en las redes sociales y en todas las redes a través de YouTube, iVoox, iTunes y Spotify en modo podcast. No se olviden que en bonitaradio.net ustedes pueden compartir si les parece algo para seguir apoyando económicamente este proyecto a través de PayPal y tarjetas de crédito, que también podemos recibir donativos a través de Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil, Fundación Periodismo 21. Igualmente, a través de Fundación Periodismo Siglo XXI, envío de cheques o giros postales a PMB 284, PO Box 1940, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Como siempre, nuestros auspiciadores, entre ellos Vega Alta Coop, también está con nosotros la cooperativa Abraham Rosa. Igualmente, Buen Vecino Café. Bienvenidos a Buen Vecino Café. Y vamos a hablar ahora de promesa de Reyes. Bienvenido a Bonita Radio, Carlos Javier alias Tato Torres. Gracias, es un honor y un placer para mí visitarles por aquí. Nosotros desde San Juan y tú estás en Guayanilla. Eso es así. Yo tenía una introducción y tengo una introducción que quisiera primero compartir con ustedes y nuestros internautas, también nuestros radioescuchas que están como siempre a través de la red informativa.
La promesa de Reyes es la costumbre de invocar a los reyes, santos reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, para que intervengan en un momento de necesidad, para la solución de alguna situación que esté fuera de nuestro alcance, a cambio de esa petición concedida a quien celebra o invita. Hace un pacto o compromiso de pagar esta promesa. Vamos a empezar, Carlos Javier, llevas muchos años, vamos a hablar de ti. ¿Cuánto tiempo llevas como cantor o cantaor de una promesa de Reyes? Pues no tanto como quizás se esperaría o debería. Ajá. Yo me dediqué más a tratar de ser músico, cuatrista primero, pero haciendo coro y tocando música siempre envidiaba a los cantantes y era lo que secretamente tenía como pasión. En algún momento de esos donde uno intercambia en bohemias y jangueos, hubo un atrevimiento de mi parte a cantar y lo demás fue dejé el cuatro botado. Y entre todas esas tradiciones era la esa de Aguinaldo, la más que me gustaba participar y fue la más que inmediatamente, además de otro género, busqué cómo volver a reintegrarme a esa tradición en la cual me crié toda mi vida. Y fue a Y través del canto. a través del canto. Y Y eso estamos, sería algunos, yo diría que eso, yo empecé a cantar viviendo en Nueva York, estando exiliado en la diáspora. Yo viví en la diáspora en Nueva York algunos 25 años y ya como a los 19, 20 años estaba desenvolviéndome como músico en la música tradicional puertorriqueña en Nueva York y ya como cuatrista participaba, me había reconectado con algunos mayores maestros de acá de la zona de donde yo soy y pues me reclutaron de inmediato para lo de las promesas y me reconecté de una manera inesperada a los primeros tradiciones, las primeras reuniones sociales y culturales en las cuales me desenvolví. Carlos, cuando tú me dices que tú tuviste un reencuentro con esa música de tu niñez, tú creciste, naciste y te criaste en Guayanilla. O sea, sí, hasta la edad de 13 años. Y Sí, fue en esos 13 años primeros de tu vida que tuviste contacto con este tipo de sí. instrumento musical que hablas del cuatro y sobre todo la música tradicional puertorriqueña desde el seis chorreado, las décimas, etcétera. Esa, Yo me crié en una familia de músicos, especialmente por el lado de mi mamá, ah, inclusive toca con mi papá cuatro y yo creo que en ambas partes de esa familia todo el mundo tiene alguna vena de músico. Y además en este barrio donde todavía vivo, donde regresé, que es el barrio Consejo Alto de Guayanilla, siempre se mantuvo una tradición de promesas muy viva y era algo inevitablemente accesible. claro. ¿Y cómo tú recuerdas? Vamos a empezar por esa etapa de tu niñez, que los adultos manejaban el asunto de la promesa y cuál yo he hecho un resumen de lo que tradicionalmente encontramos en la historia de las promesas de Reyes, pero cómo tú la concebiste, tan así como que se invocaba y se invoca a los reyes para que ayuden en algún momento y finalmente le paguemos esa promesa y por eso los 5 o los 6 o esos primeros días de enero sale la promesa. ¿Así lo recuerdas tú como historia? Pero la promesa no es algo, y la promesa de Aguinaldo no es algo que se limita o se excluye solamente a los Reyes Magos. Ok. So, por ende, nosotros tenemos promesas de Aguinaldo todo el año. Y la tradición aquí estaba muy viva. Aquí yo puedo decirte, en el área inmediata, pues además de los Reyes, San Martín de Porres, San Antonio, el Divino Niño, la Monserrate, mucho tributo, mucha devoción, por razones históricas que conocemos muy bien. Además estamos localizados en Guayanilla y especialmente el Consejo Alto, que era donde se reunía el Consejo Vecinal de lo que fue seguramente el poblado residencial, ¿no? Colonial más antiguo de la isla, porque estaba Caparra antes, pero era más un poblado religioso. Aquí en Guainía, originalmente el nombre indígena, ¿no? Ya cuando ya para 1505, 1500 se está hablando de que hay establecimientos de colonos.
si en el 1511 fue la primera revolución, hace un par de días se celebró, de Guaymanal Bravo contra los españoles, que fue el primer levantamiento indígena, pues entendemos que ya había un contacto y unas tradiciones que se estaban empezando a asentar aquí de mucho tiempo. La promesa es parte de esa tradición criolla, ¿no? Jíbara, que tiene tantas mezclas de tantas razas, tantas culturas y tantas devociones, que convergen en eso, esa necesidad del espíritu, ¿no? De la persona por lo espiritual, por lo intangible, y de ese contacto con lo que aquello con lo que entendemos que no tenemos un control directo y no podemos manipular directamente el destino, las cosas, las situaciones, y tenemos esas diferentes tradiciones y culturas del mundo a través de medios o intermedios que son estos arquetipos, ¿no? Que representan personalidades, energías, muchas cosas con las cuales nosotros sí podemos identificarnos, pero necesitamos estas creaciones y recreaciones visuales, sonoras, además de que entonces la promesa se convierte en un rito de reintensificación social, ¿no? En una temporada, podemos imaginarnos donde vivíamos, esas son las únicas a veces oportunidades que hay para socializar y también para compartir a veces este catarsis, ¿no? Y los reyes pues siempre han representado eso, son esas tres estrellas que se alinean con la estrella de Venus para indicarle al mundo que pues la esperanza de mejores días más de la esperanza y la caridad. Carlos, eso, tú estabas hablando del alineamiento de esas tres estrellas. De los reyes. ¿Verdad? Ajá. De alguna manera se alinea la creencia con una búsqueda de esa espiritualidad que tú estás hablando. Claro. Esa manera de tratar de que sea en ese espacio espiritual y en ese espectro donde puedan resolverse asuntos que no tenemos control. ¿Tú crees que los músicos, o por lo menos tú has vivido como músico, la promesa, los músicos son parte de la promesa o los músicos llegan porque hay una manera de establecer la promesa? Okay. ¿Dónde tú lo ves? Volvemos a especificar que estamos hablando de la promesa de aguinaldo. Porque hay muchas promesas. Perfecto. Hay promesas de peregrinaje, de devoción, de rito, de muchas cosas que se hacen de romería. La promesa de aguinaldo es en el cual se le ofrecen, en este caso a los reyes, ¿no? Los aguinaldos o cánticos o canciones como ofrenda, en recompensa, en pago, ¿no? En el idioma promesero. Claro. Por esa intervención divina en un momento de necesidad o simplemente devoción. Está la promesa, está la devoción. La diferencia es que la devoción no requiere un intercambio o una intervención divina, sino que es una devoción personal de la persona, porque se sufre. Pero entonces la promesa, eso es algo que se hace para celebrar y pagarle a esa entidad por esa intervención divina que se hace. El músico tradicionalmente era parte de la comunidad, como lo eran los rezadores, como eran los que montaban el altar, como eran los que cocinaban, como eran todos. Era una comunidad, existía esa unidad en común inherente de las comunidades, valga redundancia, que existían en esa época, donde estas tradiciones se arraigan y toman forma en nuestro pasado inmediato. El músico, pues, también como persona humana que tiene también esa necesidad de desempeñarse y de desarrollar su espiritualidad, pues claro, busca su papel, ¿no? ¿Qué pito tú tocas dentro de este rito, de esta comunión? Y pues claro, siempre un honor, además de que ese desarrollo y poder tener esa expresión espiritual, esa catarsis como todo el mundo, pero también las promesas de reyes se distinguen porque son parte de esa época navideña con la cual también se han mezclado, ¿no? Ya la promesa de reyes, además de los elementos devocional, espiritual, también incluye este otro aspecto que también es espiritual pero es festivo, Navidad asocia con muchas otras cosas. Entonces el músico también participa y se beneficia, ¿no? No tanto solo lo espiritual, pero también de lo físico, porque vas a participar, estás comulgando, estás conviviendo, estás compartiendo
estás haciendo lo que te gusta, estás exponiendo tu papel en la comunidad como ese, en verdad la promesa del músico es bien importante. En la promesa de aguinaldo no hay aguinaldos sin los músicos. Claro. Esa es la ofrenda es lo que se da a través de los músicos. Y como estamos hablando de tiempos donde había comunidad en general, pues la persona que usualmente tuvo esa necesidad de invocar a esos santos, a los reyes en este caso, y ahora tiene esa necesidad de pagarle, es una persona que como miembro de la comunidad es sufrimiento compartido de todos, o la celebración es compartida de todos. Claro, no vivimos ya en esos tiempos de comunidad, donde también no solo era comunidad por la unión en común, pero había lazos sanguíneos y consanguíneos con la gente más próxima, ¿no? Con el prójimo. Claro. Pero también entonces vamos hoy día donde todavía el músico, y lo que distingue, por ejemplo, cualquier músico, y eso no lo digo con menosprecio, o un músico común o promedio de lo que es la tradición jíbara, en este caso, de un músico de promesa, es por eso es que usamos el término promesero, porque tienden a ser músicos que además de tener el conocimiento técnico, también tienen un cierto compromiso o devoción con la tradición. Claro, que no es solamente el hecho de que sepa tocar bien o que sepa cantar bien una décima. No. Es que tiene un compromiso. Sí, y para aclarar que y valga la redundancia, en la promesa de aguinaldo no se cantan décimas, se cantan aguinaldo. La décima sí se practica en algunas promesas de otras regiones, por ejemplo en el norte, yo he ido a sitios como Comerío, donde sí se canta más la décima que el aguinaldo en las promesas, y ellos le dicen velorio o rosario, no le dicen promesas de aguinaldo porque no lo son. La promesa de aguinaldo es en la cual se le cantan aguinaldo, que son el jíbaro, el orocobeño, el cagüeño, el yumac, esos aguinaldos que se cantan en versos hexasílabos, no octasílabos, como la décima, y que son como parecidos al sistema de la copla, que son cuartetas, no son 4 líneas, y la rima es en la segunda y la tercera, los impares, hay variaciones, pero ese es el aguinaldo, que la letra tiene que caer en esa métrica. Bueno, yo tengo una experiencia personal desde mi niñez con una promesa que tenía mi abuela y su hermano, Reyes Vázquez y Marcelo Vázquez en Canóvana. Y allí sí había décima. Era muy, como tú dices, más un velatorio, un velorio en términos de la expresión. Tu experiencia es en el sur, Guayanilla. ¿Cuáles son las diferencias y si hay diferencias por regiones? Ya nos has dicho una. Sí. En términos de la utilización de la música, de si son promesas de reyes versus de aguinaldos, etcétera, y cómo se interpreta. ¿Qué otras diferencias hay? Por ejemplo, lo que distingue, y voy a ser orgulloso y regionalista en este caso, lo que distingue la promesa nuestra del área, yo diría, entre Ponce y Yauco, Ponce, Peñuela, Guayanilla, Yauco, algunas partes de Adjunta, pues lo que distingue puede fácilmente ser, ya que estamos hablando del poblado más antiguo, puede ser la tradición colonial ya criolla más antigua que podamos tener en el área. Pues lo que nos distingue es que aquí se varían las tonadas. Las tonadas de los aguinaldos son infinitas la cantidad de tonadas que existen. Y dentro de la promesa se mantienen tonadas que quizás por su melodía, su vibra más esotérica, espiritual, o que tiene un efecto más efectivo, pues se mantienen mucho dentro de esa transición y que no son quizás melodías comunes que se escuchan en las trullas de Navidad. La trulla tiene el mismo formato, la misma estructura que el aguinaldo de promesa, que el aguinaldo de tonada. Lo que pasa es que ya la trulla es festiva y es al ser de Navidad no es mundana, pero sigue siendo un poquito más cotidiana que la promesa, que el aguinaldo de promesa. Entonces esas tonadas aquí son infinitas. De hecho, para contrastar, si tú vas tan cerca como de San Germán para allá a Mayagüez, vas a una promesa, son de aguinaldo, son de trulla, cantan una sola tonada, que es el aguinaldo mayagüezano, lo que todo el mundo sabe, tico, 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 rico, tico, 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 rico, tico, 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 tico. Eso le dicen el mayagüezano, el tulibán, le dicen muchas cosas. Pero de ahí para allá,
todos los aguinaldos, y pueden ser 200, los van a tocar en esa tonada. Y todo el mundo feliz. Aquí, si yo repito una tonada, los viejitos me van a mirar mal. Y entonces, si yo canto una tonada rara, como dicen allá, de nosotros en Mayagüez, todo el mundo me mira mal y las viejitas no me quieren hacer coro. Esos son regionalismos que uno va aprendiendo. En algunos sitios también se les hace difícil hacer el coro tradicional que hacemos aquí, que lo hacemos virado, lo que nosotros llamamos el coro virado o al revés, que es más difícil porque cada verso tiene su propio coro, que es el verso invertido, al revés. Lo que requiere que toda la persona, se supone que toda la persona que asiste a una promesa haga coro, como mínimo hagas coro, participe. Y esta técnica de hacer el coro virado, lo que facilita es que haya esa unión de pensamiento, porque entonces es por obligación que estar pendiente a cada palabra que dice el cantador, porque entonces tienes que repetirlas al revés para hacer el coro. Eso también nos distingue aquí y eso es algo que a mucha gente se le hace un poquito difícil. Yo conozco mucha gente que son fiebres de las promesas y dice, yo voy para la promesa, y cuando llegan se pasman un poquito porque no pueden participar de inmediato, siempre lo cogen eventualmente. Y esos son algunos de los regionalismos. También casi siempre en la promesa se le canta de frente al altar, con la espalda hacia el público, si es que hay público. Eso me imagino que viene remanente de la era donde la iglesia también tenía eso como práctica en la misa, donde el cura le daba la espalda al público. Y eso pues yo creo que se ha mantenido en las tradiciones más típicas y criollas. Eso es una cosa que se distingue. En algunas promesas no se hacen rosarios, en otras empiezan y terminan o terminan con un rosario. En una de nosotros se abre y se cierra con 2 aguinaldos típicos diferentes que no son parte de la cantidad que se prometió, sino que son el que se para abrir y para cerrar. Estos también tienen unas tonadas y unas melodías que aquellos que nunca las han escuchado les están bien raras. Y dicen, pero eso es de aquí, ¿cómo va a ser? Eso suena árabe, o eso suena judío, o eso suena qué sé yo qué. Algunos dicen que eso es de los taínos. Bueno, cosas que la gente porque son tan extrañas, como ya no las escuchamos. En muchos casos también la promesa se canta sin altar, simplemente la promesa es tener una fiesta. En muchos casos la promesa termina con un baile o una fiesta. Algunas veces son de un día para otro. Tienen diferentes maneras de hacerse. Hay gente que se arrodilla frente al altar, hay gente que se viste de una manera, de unos colores. Todo tiene una particularidad regional y también de cada persona y de cada familia. Cada familia que tiene una tradición de promesa, su propia liturgia y su propio protocolo, además de su propio estilo, sus propios colores, todo su diseño es particular. Y eso pues el promesero, el músico, tiene que ser bien sensible para ponernos al día con toda esa información que casi toda te la da el altar. Cuando yo como cantor pues llego y lo primero que busco es el altar, porque el altar se supone que me diga a mí todo lo que yo tengo que saber. O sea que el altar hasta cierto punto habla. Es un imaginario sí. que te da instrucciones, por decirlo de alguna manera. Es una instalación artística y el artista, como bien decía mi abuelo, verdadero artista, ¿ves? Aquel que interpreta lo divino en términos humanos, para que la persona común lo pueda tener esa experiencia que el artista pues quizás tiene inherentemente por esa conexión, esa sensibilidad. Entonces la música y el altar, que ya sigue teniendo un elemento artístico también, y en algunas promesas eso se resalta. Nosotros hacemos una promesa el 6 de enero en Santurce, en lo que es la respuesta todos los años, y allí uno de los elementos principales y protagónicos es el altar, que lo diseñan varios artistas reconocidos del área, y el altar toma esa presencia más allá hasta a veces de la música. Ya se le da otro enfoque al altar. Eso también es bien importante a veces. Claro. Hablando de los instrumentos son los típicos puertorriqueños tradicionales como el 4 a nivel nacional. Eso depende. Depende también, sí. Cuéntame. Si es aquí, si yo voy a hacer una promesa aquí en mi barrio, ¿verdad? Pues yo me tengo que ir lo más típico y reconocible de mi área para que sea algo donde todo el mundo pues esté en la misma onda, de que nada, se sienta que haya nada raro en el ambiente. Pues aquí ya tradicionalmente los instrumentos son el 4 o el tiple, la guitarra y el bongo.
Originalmente eran 4 tiples, guitarra y bombo, que es como una tamborita chiquita que todavía Sí. existe y se toca de vez en cuando también. Y en algunos sitios, pues yo también soy bien fiebre de otro género. Yo también soy muy dedicado a lo que es la bomba, a lo que es la plena. Y también pues tengo ese elemento musical en mi experiencia, en mi trasfondo y también en mis gustos. Y algunas veces pues también incluimos lo que es el barril de bomba o el pandero de plena. Todo depende de lo que quiera o lo que uno perciba que la persona que te está requiriendo que tú cantes en su promesa le gusta. Y eso pues ya la gente a veces lo ve como fusión, pero nosotros lo vemos como reconexión, porque son instrumentos típicos todos y de alguna manera en algún momento alguien o alguienes decidieron que la cultura en Puerto Rico estaba dividida en razas y en regiones y la dividieron en unos instrumentos para allá y otros para acá y otros para acá, que para mí es un disparate. Y volvemos a tratar de hacer esos reencuentros de esta música criolla holísticamente puertorriqueña, o sea, sin excluir ninguna de las herencias que tenemos, que ni siquiera son 3, son un montón. En términos de por qué la gente hace promesa, tu experiencia, ¿qué te dice? ¿Cuáles son las razones más comunes para que la gente entienda que que debe invocar a esa sanación, por decirlo de alguna manera, de los reyes en cualquier asunto? Y la hacen por qué. Tradicionalmente porque era una creencia fija, ¿no? Era eso, había, y como la hay todavía en muchos casos, de que esto es un proceso que funciona, que me estoy comunicando con estas entidades y estas entidades van a interceder por mí. Y es una manera de, como hablamos ahorita, de controlar lo incontrolable. Yo no tengo los medios, los recursos para ciertas cosas, pues tengo que invocar lo divino y la fe. Y eso pues todavía persiste en muchos casos. Pero también se ha puesto de moda y eso hay que aceptarlo, que también en muchas promesas se convierten en un despliegue y una exhibición de opulencia. Hay gente que hacen una promesa para poder invitar a mucha gente importante y tener mucha comida y tener muchas cosas de lujo, mientras los músicos en ese caso son casi hasta, y el altar a veces se convierte en estas cosas secundarias que están ahí como para legitimizar que es una promesa. Y a veces pues simplemente últimamente estamos viendo que también es una manera de reafirmarse culturalmente y eso también tiene su elemento de sanación, ¿no? Yo creo que la colonización es un virus y eso es otra cosa que también se cura con la cultura. Eh, ¿Tú disfrutas todas las promesas? ¿O hay alguna que te No, puede...? Ah, ok. no, y me he ido de algunas promesas, me he ido, como que no me siento cómodo con la energía, es como todo. Lo he hecho de promesas, como me he ido de cultos cristianos, religiosos, católicos, de todas clases, porque no distingo entre una tradición espiritual y otra en cuanto a si es buena o mala. Eso está en las personas que estén participando y actuando. Pero sí, no disfruto todas las promesas. De hecho, me he puesto bien piqui, bien místico para no, y valga la redundancia en eso, Sí. en cuanto a las promesas. El elemento es más complicado porque hoy en día no llegamos a hablar de esto, pues sí, originalmente los músicos eran voluntarios de la misma comunidad o de sitios, no lo contratan para que uno vaya y rinda el servicio. Y muchas veces pues uno lo hace, como la foca con la bola en la nariz, pero no siempre lo disfruta. Y pues últimamente, por lo menos yo, estoy escogiendo mis promesas un poquito mejor. Eh, ¿Cómo se estila? Obviamente a los músicos hay que pagarle. Me corrige. Bueno, como a todo músico, como a todo profesional, si tú Claro, hiciste un catering, le tuviste que pagar al que te trajo la comida, si todo, ¿entiendes? Es como todo. Si tú no lo puedes hacer y requieres de mi servicio, y yo no tengo por qué hacértelo de gratis, pues me tienes que renumerar, claro. o tiene que haber algún trueque. Sí, eso es bueno y malo, ¿no? Bueno porque a los músicos promeseros tener esa línea de trabajo, pues se mantiene la tradición, pero también se convierte en algo, un producto. Ujú. Uno mismo se convierte en un producto, la tradición se convierte en un producto y eso pues volvemos, depende de quién lo esté haciendo y cómo.
no es que tú contrates a un músico, y no tiene que ser para una promesa, pues para un quinceañero, una boda. Exacto. Es el respeto con el cual tú lo trates y que respetes su trabajo, porque si no, pues hazlo tú. Sí, pero ¿qué es lo que en este tiempo, obviamente estamos en pandemia? Yo me imagino que las promesas de este año... Todo cambiado y cambiando constantemente. Todo está cambiando. ¿Cómo tú crees que se van a dar? O si ya tienes información. Yo te puedo decir cómo se han dado algunas ya, ¿no? Mucha gente está optando por usar la tecnología y pues dicen, pues mira, yo voy a tener los músicos frente al altar y no voy a invitar a nadie y voy a poner mi teléfono por Facebook Live y toda mi familia y mis amistades lo van a ver por ahí. Y eso pues se ha hecho bien común. Hay gente que también ha optado porque los músicos le toquemos virtualmente hasta su casa, o sea, poner la computadora frente al altar y nosotros acá y le tocamos los aguinaldos. La gente se está reinventando, el ser humano es muy creativo, el ser humano también es muy sumiso, pero es muy creativo. Y se está adaptando todo. Las promesas están dando a gente que le tiene miedo, muchas se cancelaron. Lo que ha sido una temporada de varios años porque se cancelaron muchas en esta área, primero por los temblores que fueron el año pasado, y eso afectó mucho la tradición de las promesas en esta zona. Muchas se cancelaron, entonces venían con mucha fuerza este año hasta que pasó lo de la pandemia. Hasta que vino la pandemia, claro. Entonces hay muchas que están pospuestas hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Ajá. Y claro, una promesa de aguinaldo, ya sea una promesa tradicional de aguinaldo, una promesa de Reyes, tú la puedes dar en cualquier momento. Sí, las reglas que existen en las promesas las hace la misma persona porque es una devoción bien particular. Claro, en los tiempos de antes, donde tú vivías una comunidad más cerrada, ¿no? Menos expuesta, con menos intercambio cultural, pues había unas normas más generales dentro de tu propia comunidad que todavía a veces existen, pero como tú haces tu devoción personal de la promesa, como tú la mandas o la pides y como tú la pagas, es bien personal. Y tú lo decides. Está en el músico y los demás en estar de acuerdo, porque hay cosas que tú dices, yo la quiero así, y yo te voy a decir, pues yo no la hago así, búscate a otro. Y eso pasa. Claro. Carlos, en términos de la usanza, ¿verdad? ¿Qué relación tiene, si alguna, las octavitas con la promesa de aguinaldo o promesa de Reyes? Con la promesa de Reyes tiene todo que ver, porque todo eso tiene que ver con la epifanía, la octava, la octavita, el octavo, y esa es la excusa del puertorriqueño para tener las navidades más largas del mundo. Eso lo sabemos ya. Sí, afectado porque son parte del calendario de la iglesia y la cuestión litúrgica y ecuménica. Nosotros los puestos de siempre lo vamos a utilizar para nuestro beneficio. Sí, están relacionadas a eso porque es parte de ese calendario eclesiástico católico romano. Y una combinación, si es que la ha habido alguna combinación de regiones, por ejemplo, que Guayanilla diga... Sí, sí. Eso, cuéntanos de eso. Sí. Bueno, ayer mismo nosotros estábamos en el barrio Bermejales, en la finca El Guaraguao, en Orocovi, y allí llevamos ya desde el año antes del huracán María, cantando una promesa allí, donde la promesa que antes no tenía música en sí, o no tenía el aspecto devocional, sino que le decían el Festival del Pitorro, pues tocaban y bebían y jangueaban y se tocaban en Navidad, pero en algún momento nos vieron, de hecho, porque nosotros tocamos también, la que también se canceló este año, la promesa del campamento contra las cenizas en Peñuelas, que la llevamos haciendo también más o menos esa misma cantidad de años, y allí nos vieron algunos compañeros de otras regiones y quisieron incorporar el estilo de nosotros cantar las promesas a sus promesas. Y sí, yo he participado en la promesa de Eduardo Villanueva en Comerío, donde pues tuvimos ese intercambio de buscar la manera de cómo buscar el punto medio y cómo compartir los dos estilos. Y sí, eso está pasando mucho, y ahora más con el internet y con la tecnología y la diáspora, ni hablar, porque sabemos que la diáspora siempre ha sido ese crisol de la cultura puertorriqueña. A eso iba. Yo quiero que me hables de cómo fue esa experiencia con
haciendo promesas con la diáspora y en la diáspora, porque estuviste allá 25 años. Exacto. ¿Cómo se te dio, amén de que te fuiste del país, obviamente, llegaste allí? ¿Son tan tradicionalistas como las de aquí? Más. La gente de la diáspora es mucho más arraigada a sus tradiciones porque eso es una reafirmación de su identidad y esos lazos con otras personas que con los que tienen unidad en común, ¿no? Comunidad. La cultura, ese es el propósito y papel y función de la cultura. A veces confundimos lo que es cultura por los reproductos culturales. O sea, la promesa no es la cultura, la promesa es un vehículo cultural a través del cual la cultura, que es algo vivo, cultura, sin cultura tú no tienes queso, no tienes vino, no tienes cerveza, no tienes ron. Eso es cultura, son cosas vivas, pueden ser cosas que se estanquen y se mueran. Y estos reproductos culturales resultan a través de esa destilación, ¿no? De esa cultura mediante el medio de nosotros como seres humanos y el ámbito del espacio y el tiempo. Entonces, esos reproductos culturales son los que son a veces confundidos por lo que es cultura. Pero la cultura es lo que une, sea lo que sea. Gracias a Dios, el lechón y los pasteles y las con gandules y la música, pero también lo son otras cosas que quizás nos gusten menos y no dejan de ser culturales y nos dejan de ser a veces más fuertes que a veces las cuestiones más típicas y bonitas de la cultura. Y digamos, Nueva York, ¿se funde con Connecticut o con otros estados en términos de la promesa? La música jíbara ya ha tenido esa historia, bueno, la música puertorriqueña en general, ya pasó por ese crisol de la diáspora muchas veces y casi todo lo que nosotros conocemos hoy en día como música pequeña ha pasado ya por una remezcolanza regional que se encontraron en la diáspora. Eso ahora pasa aquí porque ahora nos movemos fácil de un pueblo a otro y con la internet nos comunicamos, pero no pasaba tanto. Bueno, sí, en centros urbanos, vamos a decir Santurce, San Juan, Ponce, pues venía gente de los campos y ahí se empezaban a mezclar estas culturas, pero ya en la diáspora vienen gente de todas partes de la isla y se empiezan a encontrar en áreas donde la cultura los llama, porque eso es lo que te llama inmediatamente que tú llegas al exilio de la diáspora, tú vas a buscar dónde venden, dónde hay arroz con gandules, claro, y dónde tocan música jíbara. Y eso es lo que hace que la diáspora se arraigue más a lo que es cultura. La música típica ya había pasado por eso. De hecho, casi todo lo que nosotros reconocemos como música jíbara de hoy ya pasó por esa mezcla en la diáspora, donde Ramito y los Morales y Chubito el de Bayamón tenía una tienda de discos y toda esa gente era allí, hasta San Carrero fue allí, tanto la bomba, la plena, toda la música típica y cultural o popular puertorriqueña es a través de esa mezclanza y los medios en la diáspora, donde se empiezan a grabar, donde hay medios de producción, donde hay una tarima para que pues, se hagan espectáculos de música jíbara, porque la nostalgia hace que tenga una audiencia, lo que aquí no hubiera pasado con la misma audiencia. Tú hablas sí, la promesa en la diáspora es mucho más fuerte, más, yo diría que más real, es una devoción más real. Más real. Sin quitarle a lo de nosotros, sí. En términos de los espacios, como tú dices, las tarimas pueden estar en cualquier parte. En Puerto Rico, a través de toda la isla, o hay algunos sectores en Puerto Rico que no tienen promesa. No se desarrollaron. Yo entiendo que en todas partes hay promesas. No en todas partes yo he visto promesas de aguinaldo. Okay. Donde yo puedo decir que no puedo ir promesa de aguinaldo en todas las áreas de Puerto Rico porque no me consta, no he tocado o no he visto, no he visitado, no he estado presente o no he llevado promesa a algunos sitios. Pero yo diría que las áreas más fuertes en cuanto a la tradición promesera son el área oeste, lo que es Añasco, Moca, Mayagüez, San Germán, son bien fuertes en su tradición. El área sur, el área de entre, yo diría pues lo que es Sabana Grande a Ponce, un área llegando quizás hasta Junta, un área muy activa con las promesas, pero también me consta que hay una promesa más costeña, ¿no? Más, hay promesas de pleneras, hay promesas bomberas, está la de Tata Cepeda de Reyes que se hacía ahí en el Dios San Juan lo último, está la de Lagarto que es en plena, estaba la de, bueno, varias personas, Norma Salazar sí, en bomba,
Son, son mucho regionalismo y mucha mezcla y remezcla, y eso es natural, porque el ser humano no puede ser purista culturalmente, se lleva lo que le gusta y lo adapta y lo hace suyo. En términos de la religión, ¿pueden haber promesas que estén fuera del rito católico? Sí, y ya eso es normal porque no todo el mundo es católico en Puerto Rico, ya eso lo tenemos muy presente, que el catolicismo no es esa fuerza regente religiosa, casi parte del Estado, ¿no? Que fue en el tiempo colonial y quizás también en mi pasado, en mi propia niñez. Pero sabemos ya que eso no es así, pero la promesa trasciende esos límites. Me consta porque hay gente que no tienen afiliación religiosa que practican sus promesas, como hay gente que, aunque lo justifican y lo aguantan de alguna manera, conozco gente que son pentecostales evangélicos y hacen su promesa de reyes que la heredaron quizás de sus abuelos y no sienten que la pueden dejar y la van adaptando, ¿no? No quiero decir justificar, sino adaptando a su creencia lo que eso significa para ellos. Eso pues lo justifica o lo hace y lo acomoda cada persona como lo sienta necesario. Pero sí, ya la promesa no requiere que los practicantes sean católicos ni los músicos para nada. Sí, hay promesas que mantienen muchos elementos del catolicismo, especialmente el rosario, que casi siempre también es parte de las promesas. Muchas promesas de aguinaldo empiezan o terminan, o ambas, con un rosario. A veces el rosario cantado, que es un poquito más raro, más extraño hoy día de escuchar. Exacto. En términos de duración, 1 hora, 2 horas, No hay, no hay límite. no hay límite en la promesa porque la promesa puede ser de un aguinaldo y la promesa puede ser de 100 aguinaldos, 200 aguinaldos, o a veces peor que le dicen, oh, no, ¿cuántos son? 50. Y dice, ok, pues vamos a gastar 25 y después 20. No, 50 sin contarlos hasta que yo les diga. Y entonces pues ya uno negocia. Eso varía. Depende de Claro. la persona. Yo he ido a promesas de más de 24 horas, donde los músicos tienen que turnearse. Hay 3 y 4 grupos y cantantes, y estoy hablando de promesas de más de 24 horas a las que yo he asistido, sin parar. Sí, yo la que recuerdo en el barrio Campo Rico en Canóvanas, empezaba en el barrio Campo Rico, en la finca de mi tío Marcelo, el hermano de mi abuela, pero seguía hasta arriba y llegaban hasta Peniel, donde era la finca realmente de la familia. Y sí, pude haber estado 2, 3 y hasta 4 días en aquella promesa. Carlos Sí, Javier, seguramente. No, te y agradezco en aquellos muchísimo. tiempos más. Y en aquellos tiempos más que teníamos mucha más tranquilidad social en el país y podía uno Sí, estar con la familia en esa ruta. Carlos Javier Tato, más te seguro. agradezco mucho que hayas estado con Bonitas Gracias. Radio y nos hayas dado esta experiencia y esta historia de lo que son las promesas de Sí. Reyes. Y los invito porque el 6 de enero transmitimos por la página de Facebook del Instituto de Cultura la promesa de Reyes y Reinas, que la hacemos todos los años allí en Santurce. Y este año pues los invitamos a participar a las 7 7 de la en la página de noche. Facebook del Instituto de Cultura. En la página de Facebook del Instituto a las 7 de la 7 de la noche noche. del 6 de enero. Del Instituto de Cultura a las 7 de la noche, el Muy 6 de bien. enero. Carlos Javier, muchas gracias por estar aquí con Bonitas Radio en este programa especial sobre la promesa de Reyes, y a ustedes no se la pueden perder. Vamos a tener este programa disponible a través de YouTube. Envíensela a quien quiera sentir lo que es una promesa de Reyes, lo que es para nosotros y nosotras las puertorriqueñas, esa promesa que ha sido tradicionalmente concurrida en tantos pueblos de Puerto Rico. Yo me despido. Bonita Radio, los voy a dejar con otro elemento visual de esta promesa de Reyes, gracias a Carlos Javier Torres Sáez de Guayanilla. Ya saben que allí es historia y es uno de los lugares donde más se repite anualmente
estas promesas de aguinaldos y estas promesas de Reyes. Será hasta la próxima. Recuerden, vayan a bonitasradio.net. Allí pueden donar, si les parece, a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en la aplicación de ATH Móvil Fundación Periodismo 21, la fundación sin fines de lucro que hemos creado para generar los contenidos multimedia y de investigación que se reproducirán en Bonitas Radio. También estamos a través del envío de cheques o giros postales por correo general PMB 284 a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Éxito, y no se olvide de ir a YouTube, iVoox, iTunes y Spotify. Allí siempre están nuestros programas. Hasta la próxima.